Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a Relatos del Abismo. Esta noche, la oscuridad se cierne sobre nosotros mientras desenterramos un testimonio escalofriante, una vivencia que nos ha enviado uno de nuestros fieles seguidores. Prepárense para escuchar algo que desafiará su comprensión de la realidad y les hará cuestionar cada sombra, cada susurro en la quietud de su hogar. Este relato, amigos, se desdobló en una remota y antigua hacienda en las alturas de Cacamarca, Perú, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y los ecos del pasado aún resuenan con una voz inquietante. Antes de sumergirnos en el terror, les pido, de corazón, que apoyen este viaje al miedo con un me gusta, que se suscriban si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad y, por supuesto, que nos dejen un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañan esta noche. Y si ustedes también tienen una historia, una experiencia inexplicable que les roba el sueño, no duden en enviárnosla. Quizás su relato sea el próximo en helar la sangre de nuestros oyentes. Ahora apaguen las luces, acomódense y prepárense, porque lo que están a punto de oír podría ser más real de lo que quisieran creer. Nunca fui un hombre de supersticiones, de cuentos de fantasmas. Siempre fui práctico, con los pies bien puestos en la tierra, hasta que la vida me arrastró a esa maldita hacienda en Cacamarca. Era una herencia inesperada de un tío abuelo al que apenas conocía, una construcción de adobe y tecas, vieja como las montañas que la rodeaban, perdida en la inmensidad andina. Me dijeron que tenía que pasar una temporada allí para poner los papeles en orden, evaluar qué hacer con ella. Una vez que llegué, la soledad me golpeó como un puñetazo en el estómago. El pueblo más cercano estaba a horas de distancia por un camino de herradura, y los únicos vecinos eran cóndores y el viento gélido que silbaba sin cesar. La hacienda era enorme, con patios interiores llenos de maleza y habitaciones tan vastas que daban vértigo. Las paredes gruesas, de siglos de antigüedad, parecían respirar un aire rancio y olvidado. Desde el primer atardecer, un ambiente opresivo se apoderó de mí. No era el frío ni la altura, era algo más. Una sensación de peso, como si miles de ojos invisibles me observaran desde cada grieta de la vieja madera, desde cada sombra proyectada por la luna. La primera noche fue inquietante, pero lo atribuí a la novedad, al cansancio del viaje. Los crujidos de la madera, el gemido del viento que se colaba por las rendicas, todo lo achacaba a la vejez de la estructura. Pero entonces un sonido distinto rompió el monótono concierto del campo. Un rasguño, como uñas largas arrastrándose sobre el piso de piedra en el pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo, las que estaban cerradas y llenas de polvo. Me levanté de la cama, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Pensé en un roedor, quizás un gato callejero que se había colado. Agarré la linterna y me asomé al pasillo, pero no había nada. Solo la oscuridad impenetrable que parecía absorber la luz de mi linterna. Las noches siguientes la cosa fue a más. Los rasguños se volvieron más definidos, un golpeteo sutil, como si alguien intentara abrir una puerta con lentitud, solo para detenerse antes de lograrlo. Luego, murmullos, voces susurrantes que se filtraban desde el ala este de la hacienda, el sector más ruinoso donde se decía que vivían los antiguos sirvientes. Eran indistintas. Fragmentos de un diálogo incomprensible, pero su tono era desesperado, triste o quizás malévolo. Me ponía de punta los pelos de la nuca. Me aseguraba de cerrar con llave todas las puertas, de atrancar las ventanas, pero la sensación de que algo o alguien estaba dentro conmigo nunca me abandonaba. Dormía con la linterna encendida, el fusil de caza de mi tío abuelo a un lado de la cama, aunque sabía que de poco me serviría contra lo que sea que me acechaba. Los perros de los pocos pastores que vivían a kilómetros de distancia comenzaron a aullar. No era un aullido común, era un lamento agudo prolongado que se extendía por el valle y se metía bajo mi piel. Mis propias dos únicas compañías, un par de perros de la hacienda que se habían encariñado conmigo, se volvieron extraños. Se negaban a entrar a ciertas partes de la casa. Gruñían a la oscuridad sin razón aparente, y sus ojos en las noches reflejaban un pánico primario que me ponía los pelos de punta. Una madrugada, los encontré acurrucados bajo mi cama, temblando, gimiendo bajito, mientras afuera la neblina se espesaba y el viento traía un olor a tierra mojada y a algo más, algo pútrido, como a carne en descomposición. Esa noche el horror se desató. Estaba intentando leer, para distraerme de los insistentes ruidos que venían de abajo. Los murmullos ahora eran más claros, como si estuvieran justo en la escalera, pero no eran palabras, eran más bien un lamento, un quejido agudo y lastimero que me perforaba los oídos. La luz parpadeó amenazando con morir. Fue entonces cuando escuché pasos, claros, pesados, arrastrados, subiendo la escalera hacia mi habitación. Cada escalón crujía bajo un peso invisible. El aliento se me cortó en la garganta. Agarré el fusil, lo apunté hacia la puerta, que no tenía cerrojo, solo un pestillo rudimentario. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de mi puerta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Podía sentir una presencia al otro lado, una respiración profunda y helada que parecía filtrarse por debajo de la puerta. Mis perros, que hasta ese momento estaban quietos y asustados, empezaron a gruñir con furia, tirando de sus cadenas.
Y entonces, lentamente, el pestillo de mi puerta comenzó a levantarse. Por sí solo, mi corazón dio un vuelco. Cerré los ojos, apretándolos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla, que la luz regresara y me encontrara seguro en mi cama. Cuando volví a abrirlos, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Una hendidura oscura por donde se colaba un frío antinatural. Por esa hendidura, lentamente una silueta empezó a perfilarse. No era humana. Era alta, esquelética, con extremidades desproporcionadamente largas y delgadas. Su piel parecía acada, cuarteada como la tierra seca de un desierto. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera reconocer, solo una cavidad profunda donde deberían ir los ojos, que brillaba con un fulgor rojizo y malévolo. De su boca, o de lo que parecía ser una, emanaba ese lamento gutural que había escuchado. Se movía con una lentitud espeluznante, arrastrando sus pies, y a medida que entraba, el frío en la habitación se volvió insoportable, quemando mi piel como agujas de hielo. No pude moverme, no pude gritar. Estaba paralizado, clavado a la cama por el terror más puro y primario que jamás había sentido. La criatura levantó una de sus manos, larga y huesuda, con dedos terminados en garras afiladas. La extendió hacia mí. Sentí su intención, una sed de algo, una oscuridad ancestral que quería consumirme. Los perros se habían vuelto locos, ladrando y tirando, sus ojos inyectados en sangre. En ese instante de puro pánico, la luz de la bombilla dio un último parpadeo y se apagó por completo. La oscuridad me engulló y con ella esa abominable visión. El quejido se hizo más fuerte, más cerca. Pude sentir el aliento gélido en mi rostro, el olor a tumba y a tierra, y luego un roce helado y áspero en mi mejilla. Ahí fue cuando mi mente se rompió, cuando mi cuerpo reaccionó. Grité un grito que se perdió en la inmensidad de la noche. Disparé el fusil a ciegas una y otra vez, vaciando el cargador en la oscuridad. No sé cómo, pero en ese momento logré levantarme, tropezar, salir de la habitación de la hacienda. Corrí sin mirar atrás, bajo la luna andina que parecía burlarse de mi terror, hasta que mis piernas no pudieron más y caí desmayado en el camino de tierra. Fui encontrado horas después por un pastor que venía de vuelta al pueblo. Estaba delirando, cubierto de barro y con los ojos desorbitados. Nunca más volví a esa hacienda. La puse en venta a un precio ridículo solo para deshacerme de ella. No me importa el dinero. El recuerdo de esa noche, la sensación de esa mano, el brillo de esos ojos rojos en la oscuridad, eso me perseguirá hasta la tumba. Y sé con una certeza espantosa que algo sigue esperando en esa vieja hacienda de Cacamarca, esperando al próximo incauto. Hasta aquí el sobrecogedor relato de nuestro seguidor. Una historia que nos deja un sabor amargo en la boca y la certeza de que hay horrores inimaginables acechando en los rincones más remotos de nuestro mundo. Si esta historia les ha erizado la piel, si el miedo les ha calado hondo, no olviden dejarnos un me gusta y suscribirse al canal. Queremos saber qué sintieron, qué pensamientos les despertó este relato. Compartan sus impresiones en los comentarios. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a lo desconocido, a los relatos del abismo. Que la oscuridad no los encuentre desprevenidos. Buenas noches y duerman si pueden.